Madre mía, lo de Kerem y Ande, eso sí que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Nadie se lo esperaba. Han roto, ¿os lo podéis creer? Yo todavía estoy procesándolo, de verdad. Pensábamos que iban viento en popa, ¿verdad? Con todo lo que se veía, las fotos, los gestos, parecía la pareja perfecta. Y de repente, zas. Se acabó. Y no es que uno se lo imagine, ¿no? Es que la noticia ha saltado y ha sido como un bombazo. Nadie, absolutamente nadie, se veía venir esto. ¿Qué ha pasado realmente? Porque ahí es donde está el salseo gordo. Dicen por ahí que son las familias, las familias. Yo no sé si creerlo del todo, pero si es así, menudo lío. Para ser honestos, siempre he pensado que detrás de estas rupturas tan repentinas suele haber algo más que una simple discusión. No sé, un choque de personalidades más profundo, o algo que no sale a la luz. Pero lo de las familias, eso es un giro de guión que no veía venir ni en mis mejores sueños de cotilleo. ¿Será que las familias no aprobaban la relación? O peor, ¿que han sido ellas las que han puesto el ultimátum? A ver, a estas alturas con Kerem y Ande ya mayores de edad y con sus propias vidas, suena un poco antiguo, ¿no creéis? Pero claro, en el mundo de las celebridades y las grandes familias, igual hay cosas que nosotros ni nos imaginamos. A lo mejor hay intereses, o un montón de presiones que no vemos. Yo creo que lo que está pasando aquí es que hay dos versiones de la historia, o quizás la verdad está en un punto intermedio. Lo que sí es seguro es que esto ha afectado a ambos y se nota. Se les veía felices y ahora, pues la cosa está tensa, claramente. Y lo que más me intriga a mí es cómo van a gestionar esto ahora. ¿Van a tirar para adelante por separado o va a haber alguna reconciliación? Porque, seamos sinceros, la gente en las redes está que trina. Hay mil teorías. Algunos dicen que es una estrategia de marketing, otros que es culpa de uno, otros de otro. Pero yo, si me preguntáis, sospecho que detrás de la presión familiar hay algo más. Quizás no sea un no te queremos ver, sino más bien un esta relación no te conviene ahora mismo. O algo así, ¿me entendéis? Como si quisieran que se centraran en sus carreras, o que eligieran caminos diferentes por algún motivo oculto. Y es que claro, con tanta presión, tanto ojo encima, no sé yo si hasta la pareja más enamorada puede aguantar. A veces el amor no es suficiente, ¿verdad? Hay que tener también el apoyo o al menos la neutralidad de la gente que te rodea. Y si esas familias han sido un obstáculo, pues ahí está el problema. Lo que me da pena es que se les veía tan bien juntos. ¿Creéis que esto va a ser definitivo? ¿O es solo un bache? Porque son jóvenes con mucho futuro y juntos formaban una pareja que daba que hablar para bien. Pero ahora todo es incertidumbre. Y eso en el mundo del salseo es lo que más nos gusta. A ver, lo que yo creo que está pasando es que las familias han intervenido de una manera decisiva. Quizás no directamente, pero sí con influencias, consejos o incluso presiones sutiles que han calado hondo. Y Kerem y Ande, ante la disyuntiva de enfrentarse a sus seres queridos o seguir adelante con su relación, han tomado un camino diferente. Y yo me pregunto, ¿realmente les ha merecido la pena? ¿O ahora se arrepienten de haber cedido a esa presión? Porque yo no me imagino a Ande y Kerem siendo de esas parejas que se dejan manipular tan fácilmente. Son dos personas con carácter, que han llegado hasta donde están por su esfuerzo. Entonces, si la influencia familiar ha sido tan fuerte, tiene que haber un motivo de peso detrás. Algo que nosotros, los de fuera, no vemos. Y ahora viene lo bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Se verán en eventos públicos? ¿Se evitarán a toda costa? ¿Seguirán siendo amigos, o esto va a ser un adiós y muy buenas? Porque a mí me huele a que esto no ha terminado aquí. Todavía queda mucha tela por cortar con este tema. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que las familias realmente han tenido la culpa de la ruptura?